Esas bellas maravillas son las que ha hecho el Señor, para que nos deleitemos y le diéramos honor. No mires lo que se ve y mantén tu confesión. Te damos la bienvenida a tu programa Creciendo en Gracia. Una vez más queremos saludar a miles de ustedes que nos sintonizan a través del internet, de la radio, de la televisión. Los declaramos perfectos, completos y bendecidos en Cristo. Una vez más tenemos el gusto de tener con nosotros, aquí desde los estudios centrales de televisión de Creciendo en Gracia, al hombre que Dios está usando para renovar la mente de miles de creyentes en todo el mundo, el apóstol de la gracia, nuestro apóstol José Luis de Jesús. Apóstol, bendecido y bienvenido a tu programa. Es un honor, Martín, estar de nuevo con ustedes y poder llevar otro mensaje que garantiza traer cambios permanentes en la vida de ellos. Sí, es apóstol, hemos venido hablando de temas como las doctrinas de Jesús de Nazaret, hemos venido tratando temas como Satanás fue destruido, el libre albedrío versus la predestinación, pero hay un tema que tuvo tanto éxito, las llamadas, fue tanto interés en todo el mundo y fue las doctrinas de Jesús de Nazaret. Hay un tema que nos estábamos comentando ahora que es acerca de los rudimentos de la doctrina de Cristo. Sí, ya hemos hablado las doctrinas de Jesús antes de morir. Él tuvo unas doctrinas que el apóstol Pablo dice que hay que dejarlas porque después que resucitó, el pacto cambia, porque Jesús vivió bajo ley. Al vivir bajo ley, pues él tenía que comportarse como un fariseo. Pero al morir y resucitar cambia el pacto. Entonces esas doctrinas vienen a ser el tema de hoy. Los rudimentos de la doctrina de Cristo. Ese es el tema. Ese es el tema de hoy. Los rudimentos de la doctrina de Cristo. Invitamos para que lo anotes, grabes el programa, llames a otros. Comenzó Creciendo en Gracia y el tema en este día, los rudimentos de la doctrina de Cristo. Apóstol, ¿cómo comenzamos dándole apertura? Debemos ir al libro a los Hebreos, capítulo 6, verso 1, y ahí nos habla bien claro que el apóstol es un mandato que hay que dejarlo. Apóstol Pablo. Sí. Hebreos capítulo 6, verso 1 dice: por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo. Dejando ya. Sí, porque ya Cristo murió. Entonces ya es el tiempo de dejarlo. Dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo. Ahora, apóstol, los rudimentos, cuando se habla rudimento, ¿cómo explicamos a nuestra audiencia qué es un rudimento? ¿Cómo entendemos ese término, rudimento de la doctrina de Cristo? Bueno, hay muchas cosas que son rudimentarias. Por ejemplo, la doctrina de Cristo tiene unos rudimentos que hay que dejar. Por ejemplo, hoy en día en la tecnología, imagínate que yo cojo una paloma para enviar tu mensaje a ti, se la pongo en la patita y te la envío, pudiendo llamarte por teléfono. O enviando un fax. Sí, o un fax. Entonces, eso es rudimentario al mensaje, ¿no? O podemos cuando se usa una vela, una veladora y teniendo ya teniendo electricidad usando una vela, tú sabes. Pues eso es rudimentario. La vela sería un rudimento de la electricidad, mejoría la electricidad. Entonces, ¿qué sucede? Que Cristo en los días de su carne tuvo un comportamiento por causa de que nadie había podido cumplir la ley. Entonces él le lavó los pies a los discípulos, él se bautizó, él comió la Pascua. Hizo muchas cosas, ayunaba, oraba por los enfermos, imponía las manos. Entonces cuando entra el perito arquitecto Pablo, de momento dice, eso hay que dejarlo ya. Ya cumplió su propósito, ahora vamos a la perfección. A la perfección. Así que, ahora el problema es, Martín, que por 2000 años la iglesia no ha obedecido al apóstol Pablo en dejando ya, sino que todas las iglesias del mundo, todas, y no estamos hablando mal de ellas, simplemente que han desobedecido a dejar ya. A dejar ya, sí. Porque eso es lo que se ve por todo el mundo. Y esos rudimentos en sí no eran malos para aquel tiempo, pero después que Él resucitó, estorban el servicio de ángeles a nosotros. O sea, porque un cristiano sin el servicio angelical sufre, se muere, envejece, entra en pobreza. Mira cómo están los pueblos, las naciones, por causa de una desobediencia histórica. O sea que el rudimento era un símbolo, una sombra de una realidad que iba a venir. Que iba a venir. Pero si se sigue practicando,
Aunque sea con buena intención, trae consecuencias. Aunque sea con buena intención, hay ausencia del servicio de ángeles a favor nuestro. Y me gustaría que lo leyeras en Hebreos capítulo 1, verso 14, mira lo que dice de los ángeles. Hebreos 1:14 dice, ¿no son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Espíritus ministradores a favor de los herederos de la salvación. Entonces, cuando esos ángeles que están por todas partes del mundo observando la iglesia, ellos quieren darte servicio, pero si te cogen con los rudimentos de la doctrina de Cristo, hay desobediencia en las iglesias, pues entonces, imagínate, todas las naciones están en ausencia de ese servicio. Todos los cristianos que tú conoces hoy están en ausencia de ese servicio. O sea, de nada les aprovecha a Cristo entonces, porque vino Cristo, cumplió, ya no es rudimento, ya viene la realidad de las cosas, pero ellos persisten entonces. Exactamente. Fíjate, te voy a leer un rudimento que parece algo inofensivo, pero mira lo que produce. Gálatas 5, verso 2. Fíjate que el daño que hace eso. Gálatas 5:2 dice el Evangelio, he aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Mira, el rudimento de la circuncisión. Dice, entonces Pablo, viste la autenticidad paulina, porque él es el apóstol a los gentiles. Dice, mira, yo digo que si ustedes se circuncidan, de nada, no cuenten con Cristo. Imagínate, por observar un rito que Moisés exigió, pero Moisés lo exigió antes de la cruz. Y entonces, y el verso 4, mira la otra advertencia, ahí mismito lo que dice. Verso 4, de Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Fíjate, de la gracia. Os desligasteis. De Cristo. En otras palabras, tú eres un cristiano salvo, pero desligado de Cristo. Ay, Padre. O sea que estás en una desobediencia por observar la ley. Cualquiera puede decir, pero eso es un cortecito en la carne. Un cortecito. Y pues, una cosita tú pequeña. has visto cómo los cristianos se pasan leyendo el Viejo Testamento. Sí. Y se van a los salmos a buscar ayuda. Y se van a los profetas a buscar ayuda. Y se van a la ley, al Pentateuco a buscar ayuda. Y no saben el problema que se están buscando porque se están justificando por la ley. Repíteme el verso. Mira cómo dice. De Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. De la gracia habéis caído. Imagínate, un cristiano caído de la gracia todos los domingos en la iglesia. O sea que estamos en una condición que deteriora a la iglesia. Apóstol, esto estamos hablando de algo muy serio, porque lo que notamos por el mundo entero entonces es que los cristianos, llamados cristianos, están practicando todos estos rudimentos, de pronto con una buena intención, por ignorancia, pero entonces están desligados, están caídos de la gracia. Caídos de la gracia. O sea, la iglesia entera, protestante, todas las ramas diferentes de cristianos, a ellos no dejar esos rudimentos, al no dejarlos, se desligan de Cristo. Cristo no les es de beneficio. Y hay buena intención, Martín, porque tú has visto los cristianos de hoy. Tú has visto cómo sacrifican, se dejan su familia para irse a una selva a cristianizar. Pero en el cristianizando a la gente, a la misma lo están maldiciendo. Claro. Pues los bautizan en agua. Por ejemplo, el bautismo en agua. Alguien dirá, oye, pero es que Cristo se bautizó. Exactamente, Cristo se bautizó para que tú no tengas que bautizarte. Y entonces, bueno, en Hebreos capítulo 6, si tú terminabas el verso, mira lo que dice Pablo. Cuando dice que debes dejar los rudimentos, entonces te los enumera. ¿Volvemos a leer del 1? Sí, del 1. Del 1. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento, de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos. De la doctrina de bautismos. Un rudimento. Un rudimento. Pablo dice, eso tienes que dejarlo porque es una obra muerta. Cuando nace un bebé, ¿qué es lo primero que hacen? Se lo llevan a un sacerdote y entonces hay un bautismo de aspersión. Eso quiere decir un chorrito de agua, entonces el bebé ya está cristianizado. Sí. Pero eso es un rudimento que Pablo dice, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, de la doctrina de bautismo. Que hay varios bautismos. Hay otros bautismos, está el bautismo por inmersión, el que Cristo hizo,
que lo llevaron al río Jordán Sí. y lo sumergieron. Ajá. Los protestantes tienden a decir, no, el bautismo por aspersión no sirve. El que Ellos sirve, tienen varios. Sí, el que sirve es el de inmersión. Martín, ninguno de los dos sirven. Porque eso es un símbolo de obra muerta. Tú no ves que cuando Cristo murió quitó el pecado de la tierra y ya tú no necesitas bautizarte. O sea que ya un niño apóstol, por Ajá. ejemplo, que dicen, ese niño no está bautizado y en un accidente muere. Que quede en el limbo. En ningún Sí. limbo. Ese espíritu va directo a la presencia del Señor. O sea, ya fue bautizado antes de estar en el... Porque es que ya el pecado fue quitado, ¿no? Y entonces eso es un rudimento. Fíjate lo que dice Pablo en primera carta a los Corintios, capítulo 1, verso 17. Primera carta a los Corintios 1:17 dice, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Pregunta, Martín. Pablo dice, no me envió Cristo a bautizar. Pero ¿quién es Pablo? Pablo es el líder de nosotros los gentiles. Entonces, al primero que envía a nosotros, dice, yo no te envío a bautizar. Entonces, ¿qué hacen bautizando a los gentiles? Eso es un rudimento de la ley. Eso era de Moisés. O sea, apóstol, que ese rudimento de bautismo supuestamente en una iglesia cristiana, en una iglesia del Evangelio de Gracia, Lo desliga de Cristo, lo desliga del servicio angelical, lo desliga de los beneficios, se cae de la gracia por bautizarse en agua. lo que él tiene que saber que fue ya bautizado en su muerte. En su muerte, porque es que cuando Cristo murió, ahí Él ejecutó un bautismo en su muerte para todos los creyentes. Y entonces, pues, eso hay que dejarlo. Y tú sabes que todas las denominaciones bautizan en agua. Sí. Ahora, ¿por qué Pablo dice, Cristo no me envió a bautizar? Porque Pablo tuvo un encuentro con Cristo en el paraíso. Y cuando él subió al tercer cielo, que eso se encuentra en segunda carta a los Corintios capítulo 12, cuando dice, conozco un hombre en Cristo, no sé si en el cuerpo, fuera del cuerpo, que fue arrebatado al paraíso y oyó cosas inefables. Y ahí fue que Cristo le dijo, Pablo, no me bautices en agua, eso es rudimentario. Yo me bauticé porque la ley estaba en pie, pero a ti yo no te envío que bautices a los gentiles. Pero los apóstoles que tenían un evangelio de circuncisión, pues trajeron el bautismo a nosotros. Y entonces se metió por Roma y de Roma pasó a todas las naciones. Y entonces, Porque ellos dicen que allá en Mateo, supuestamente Jesús les dijo que fueran a las naciones a bautizar. y de eso tenemos mucho que hablar, Sí. porque Lucas omitió eso. No Lucas dice, evidencia. no, esperen en Jerusalén hasta que sean investidos de poder de lo alto. Lucas no dice vayan a bautizar a todas las naciones, porque Lucas investigó bien, y si ellos iban a bautizar a las naciones, iban a desobedecer a Cristo, que Cristo dice, Pablo, no quiero que me bautice a los gentiles. O sea, ¿cómo un verso va a omitir la sabiduría del apóstol Claro que Pablo? sí. Apóstol, estamos tratando el tema, para nuestra audiencia, dejando los rudimentos de la doctrina de Cristo. Como el rudimento es un símbolo, estando ya presente Cristo, hay que dejar esos rudimentos. Hemos hablado de los bautismos, de la doctrina de bautismos. ¿Qué otro rudimento hay que dejar? Bueno, mira, en algunas iglesias presentan a los niños. O sea, que una parejita tiene un bebé y van y lo presentan al pastor, y el pastor ora por ello para bendecirlo. Entonces, y si tú lees bien en Lucas dice que a Cristo lo circuncidaron, número uno, porque él se tuvo que circuncidar. Sí. Y entonces, número dos, lo presentaron conforme al rito de Moisés. Si quieres darle lectura, sí, en Lucas capítulo Lucas 2:21 dice, cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual le había sido puesto por el ángel. Fíjate que los ángeles ponen nombre, están activos, están pendientes de todas las actividades en la tierra. Los ángeles. Dice, había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. ¿Qué es lo que hacen hoy en día? Conforme a la ley de Moisés. O sea, que vuelve esos otros rudimentos. El lavado de pies, eso es falsa humildad, otro rudimento. La imposición de manos, lo dice en Hebreos capítulo 6. La imposición de manos. Sí, eso de estar imponiéndole mano a los demás
es una falta de respeto a ese creyente porque, mira Martín, yo no tengo que imponerte, Manuel. La Biblia dice que tú estás completo, Así es. que a ti no te falta nada. Por lo tanto, imponerte mano es un rudimento de la doctrina de Cristo, que Pablo dice, eso hay que dejarlo y te lo enumera en Hebreos capítulo 6. Dice de la doctrina de bautismo, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Eso es otro rudimento, eso del juicio eterno. Eso de que vienen explosiones y va a explotar la tierra y que que el mundo se va a acabar con fuego, todo eso es mentira. Pablo omite todo eso. Pablo lo que dice es que Dios no nos ha puesto a nosotros para alcanzar ira, sino misericordia. Y que ninguna condenación. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Nada nos puede apartar del amor de Dios. O sea que los juicios, eso de los juicios es un rudimento también. Eso es otro rudimento más. Bueno, lo dice, estoy hablando de sí, Hebreos 6:2. dice. Apóstol, pero si eso es lo que más abunda en los púlpitos hoy en día, que el fin del mundo. Metiéndole miedo a la gente. Apóstol, ¿sería por eso que al ladrón en la cruz Jesús no le dijo, estarás en la gran tribulación y en el juicio, sino estarás en el paraíso hoy mismo? El ladrón murió y ahí mismo se lo llevaron para el paraíso. O sea, un creyente muere. Por eso el apóstol Pablo dice, prefiero estar ausente del cuerpo y presente al Señor. Eso de que tú te mueres y hay que enviar oracioncitas para limpiarte el camino, todo eso es mentira, todo eso es rudimentario. Pablo, el apóstol a los gentiles, las 14 epístolas de Pablo son las que nos libran de todos esos rudimentos. De hecho, me gustaría invitarte a Hebreos capítulo 9, donde te especifica esos rudimentos. Hebreos capítulo 9. Verso 9 en adelante. Verso 9 dice, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto. ¿Ya que consiste? Ya que consiste solo en comidas y bebidas de diversas abluciones. Las abluciones son bautismos. Agua, ¿no? Sí, agua. Abluciones. Y ordenanzas acerca de la carne, impuestas hasta el tiempo de reformar todas las cosas. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación. Sí, ahí el apóstol hace los enumera todos en línea. Ajá. Mira, bautismos, abluciones, comidas. Hay religiones que dicen tú no puedes comer carne tal día, tú no, el alimento esto, tú no puedes. Ok, bautismo, comidas, lavamientos. Ahí te menciona lavamientos acerca de la carne. Todo eso es carne, viejo pacto, Moisés. Dice, pero estando presente Cristo. O sea, ya Cristo estando presente, tú no puedes practicar eso porque esos son rudimentos de unas doctrinas que lo que hacen es que te apartan a ti de los beneficios del pacto que Dios ha hecho con nosotros. Sí, porque dice que fueron impuestas hasta el tiempo de reformar todas las cosas. Impuestas hasta el tiempo de reformar. Hasta ese. Es el hasta la cruz. Hasta la cruz. Antes y después de la cruz. Antes y después, sí. Entonces Pablo dice, recomienda que eso hay que dejarlo porque son rudimentos dañinos. Fíjate, hay una cosa que Pablo dice, Cristo siendo rico, se hizo pobre para con su pobreza enriquecernos. Quiere decir que la muerte de Cristo no solo trae que tú andes en sanidad, que los ángeles te cuiden de accidentes, sino que trae también prosperidad a los pueblos. El honrar esto. El honrar esto. El dejar eso. Yo no lo hago por un antojito religioso. Lo que yo estoy hablando son unos beneficios que pueden sanar a una nación. En otras palabras, un presidente a mí me llama que yo recomiendo para sanar una nación entera. Lo primero que hay que hacer es dejar los rudimentos de la doctrina de Cristo, porque eso es lo que detiene el servicio angelical a los herederos de la salvación. Claro que sí. Entonces, ¿qué hace una nación sin ángeles? Imagínate, llueve de más, un terremoto, el niño, la niña. Se desordena la naturaleza. Todo, la vegetación, los alimentos, las vacas se envenenan, epidemias, sida, todas esas cosas vienen por no honrar. ¿Tú sabes lo que es Dios meterse en un cuerpo de carne, vivir 33 años aquí en la tierra y después que vive 33 años va a una cruz, muere y ahora todo el mundo tiene por inmunda la sangre del pacto? Muy serio esto. Muy serio.
Hebreos 10:29 dice pisoteando al Hijo de Dios, teniendo por inmunda la sangre del pacto y haciéndole afrenta al Espíritu de gracia. ¿Bien serio? Apóstol, hablando de los rudimentos, hemos hablado de los bautismos, del arrepentimiento, de obras muertas. Otro rudimento, la Pascua. ¿Cómo Pablo habla acerca de dejar ese rudimento de la Pascua? Eso es lo que le llaman la Santa Cena. Lo que le llaman la Santa Cena, sí. Eso es otro rudimento. Imagínate, tú coges un poquito de vino y un poquito de pan y decir, este es el cuerpo de Cristo y esta es la sangre de Cristo y te la... Un símbolo. Es una blasfemia a este pacto. Es un símbolo. Y fíjate, todo el mundo tiene una foto que dice la última cena. Pues si fue la última, no la cojan más. Sí, sí. ¿Verdad? Dice la última cena, pero todavía parece que siguieron. Y hay una exhortación en primera carta a los Corintios, capítulo 5. Sería muy bueno terminar con eso, ya que nuestro tiempo está avanzando. Primera carta a los Corintios, capítulo 5, verso 7 dice, Ajá. limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois. Porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. ¿Vuestra Pascua qué es qué? Cristo. Ya fue sacrificada. Tú O sea, no estás supuesto a seguir con el juguito y la uva. Ese era un símbolo hasta que llegó el Eso es verdadero cordero. Otro símbolo, hasta que cuando Cristo murió, la Pascua fue sacrificada y ya nos hemos tragado al cordero. O sea, Cristo en nosotros. En vosotros la esperanza de gloria. O sea, ¿cuál es la idea de comerme un símbolo cuando Cristo está dentro de mí? Cuando ya Cristo está presente. No, y sigue leyendo el otro verso, mira cómo dice. Verso 8 dice, así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, sinceridad y de verdad. Y de verdad. El Por conocimiento. ejemplo, dice, mire, vamos a hacer la fiesta diferente. Él le habló a los corintios, porque son una iglesia que él dijo, yo no pude hablarles como espirituales, sino como a niños. Vamos a hacer la fiesta, porque eso era una fiesta, Martín. Eso ponían mesa, traían cordero, muchos alimentos. Entonces, el apóstol decía, esperen el uno por el otro, que no vayan a comer y dejen sin comida a varias familias. O sea, que era una comida, no era un pedacito de pan y... Algo bien grande, Pues sí, completo. Seguro, y si alguien quiere hacerla, que la haga, pero es mejor hacerlo de verdad. Con el conocimiento. Con el conocimiento. Sabiendo que Cristo. Sabiendo que ya Cristo está en nosotros. Eso es otro rudimento. Apóstol, ya hemos visto las evidencias de dejar los rudimentos. Está escrito en el Evangelio, no es algo que usted ha traído, sino que está allí escrito. Y hemos enumerado esos rudimentos que hay que dejar. Podemos terminar hoy hablando de las consecuencias de no dejar esos rudimentos. Podemos hablar de esas consecuencias. Bueno, ya mencionamos uno, ausencia de servicio angelical a la iglesia y al creyente. Ese es el primero. Número 2, divisiones. En las iglesias siempre dicen, no, que este no ayunó, no, que este ayunó. Mira, que mira cómo vino ese. No se bautizó. Que no pasó a tomar la comunión. Mira, este no se ha bautizado. Y todos son rudimentos. Por eso es que Pablo dice, dejen eso para que ustedes vean cómo se van a amar. Y esos rudimentos te hacen conocerte conforme a la carne. Si los quitas, ya no te conocemos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces, así que trae ausencia de servicio angelical. Divisiones. Divisiones. Podemos hablar ahí del crecimiento. Una persona que practica esos rudimentos, se le garantiza crecimiento, puede estar 10, 20 años en una iglesia leyendo Biblia, practicando eso. ¿Hay crecimiento para esas vidas? Se quedan 20 años en lo mismo, porque es la misma cosa. Tienes que practicar y tomarte la cena hoy, la tomas el otro mes, la tomas el otro mes, 20 años tomando niños. Y eso son niñeces. Y entonces, pues te bautizaste, tú eres miembro bautizado, sí, yo soy miembro bautizado, tú oraste, no oraste por la mañana. Ayunó. Sí, que si ayunaste. Eso es un callejón sin salida, tú sabes, eso es un túnel que tú andas buscando la claridad para salir de él, nunca termina. ¿Y pasan los años? Pasan los años y no hay te garantía. Ayuda de nada. De nada te aprovecha Cristo. De nada te aprovecha Cristo, ese es el mensaje. De nada te aprovecha Cristo. Así que yo exhorto a todos los que me están escuchando, pastores, líderes, diáconos, sacerdotes, por favor, háganse un favor ustedes mismos, dejen esos rudimentos y van a ver el gozo, van a ver la sanidad en sus vidas, van a ver prosperidad. Y si me están escuchando presidentes, quien sea alcalde, cooperen para quitar eso, porque es que eso lo que trae son maldición a los pueblos. ¿O acaso los pueblos están bendecidos con todo lo que hemos visto?
No, no se ha visto. Guerrillas por allá, que si Guerra, drogas, que si división. crímenes, que si revuelta, que si hambre en África y en esto. Y todo el mundo, la nación entera está en problemas. Y es mi recomendación como apóstol de este ministerio, que tenemos 22 naciones alcanzadas, es quitando eso, porque eso es una burla a la sangre que Él derramó en la cruz del Calvario. Tan pronto se honre eso, viene la prosperidad, viene la sanidad y caminas en una vida nueva. O sea, no hacerle afrenta al Espíritu de gracia. Apóstol, pues yo creo que este tema ha traído mucha luz de cómo crecer en gracia, cómo dejar esos rudimentos, cómo traer beneficios para tu vida, para tu congregación, para tu país, dejar los rudimentos de la doctrina de Cristo. Recibimos que en este día miles de ustedes a partir de hoy comienzan a crecer en gracia y damos gracias a Dios por la vida de nuestro apóstol. Apóstol, una despedida para nuestra audiencia. Bueno, yo quiero decirle que ellos están bendecidos con toda bendición espiritual. Quiten los rudimentos y comiencen a ver los beneficios. Porque, Martín, son miles los que ya han recibido estos beneficios. Así es, apóstol, así es, así es. Así que los declaramos a toda esa audiencia bendecidos con toda bendición. Espiritual. Hasta la Los amamos próxima. mucho. Claro que sí. Bendición. Cosas bellas, maravillas son las que ha hecho el Señor, para que nos deleitemos y le diéramos honor. No mires lo que se ve y mantén tu confesión, todo obra para Te damos la bien. bienvenida a tu programa Creciendo en Gracia. Queremos saludar a miles de ustedes que nos sintonizan en todo Centro, Suramérica, Estados Unidos y el Caribe. Los declaramos bendecidos, completos y perfectos en Cristo Jesús. Una vez más tenemos el privilegio de tener desde los estudios centrales de televisión de Creciendo en Gracia a nuestro apóstol José Luis de Jesús. Apóstol, bendecido. Para mí es un honor, Martín, estar de nuevo contigo en este programa que me han dicho que ha causado tanto impacto. Sí, apóstol, han sido cientos de llamadas, todas las ciudades donde hemos emitido el programa, las llamadas, las cartas, los faxes, los correos electrónicos, ha sido bien especial. Supe que el centro educativo en Santa Fe de Bogotá recibió 200 llamadas de un programa. Solamente en el programa pasado, así que además las otras ciudades en todo Colombia y los países. Eso me alegra mucho. Así es. Porque en todo este tiempo hemos venido hablando de unos puntos doctrinales que descontaminan la mente del creyente para llevarlo a otra gloria, que es el propósito del tema de hoy. El tema de hoy. Llevarlo a una gloria práctica de lo que esto significa y los beneficios que trae nuestra vida. Maravilloso, apóstol. ¿Qué título tiene el tema del día de hoy? Bueno, el título de hoy es El don de la fe. El don de la fe. Así que invitamos a todos ustedes que en este momento graben, anoten estos versículos, llamen a otros. Comenzó Creciendo en Gracia y el tema del día de hoy, el don de la fe. Apóstol, comenzando con el tema, ¿cómo el don de la fe específicamente? ¿A qué se refiere? Bueno, la fe es un espíritu, o sea, la fe no es algo que tú produces por tus esfuerzos o porque te hinca o por logros personales tuyos, no es de tu competencia. La fe es un don, es un espíritu que los elegidos del Señor traen ya integrado en el creyente. O sea, eso ya viene en cada creyente. Eso viene solo en los creyentes, en las ovejas. Por eso Jesús, cuando habló de sus ovejas, Él dijo, mis ovejas oyen mi voz, porque ese don que traen les capacita para entender la voz del Espíritu. Ahora, apóstol, esa fe, el don de la fe, ¿estuvo antes de la cruz, después de la cruz? ¿Cuándo comenzó exactamente el don de la fe? Bueno, antes de manifestar el pueblo judío, a Abraham se le conoció como el padre de la fe, porque él actuó en fe y Dios le llamó el padre de la fe. Pero cuando entró la ley, que es cuando se forma la nación judía, sí, la fe desaparece, porque la ley no es de fe. Donde hay ley, no hay fe. Entonces quiere decir
que el don de la fe comenzó después que Él resucitó. Por ejemplo, me gustaría que leyeras a Gálatas capítulo 3. Pienso que es el verso 23. 23, sí. Vamos a darle lectura. Gálatas 3:23 dice, pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. Exactamente. Aquella fe que iba a ser revelada. Entonces estuvimos confinados. O sea, los elegidos estuvimos presos. Dios nos guardó, nos reservó, nos predestinó a los gentiles para aquella fe que iba a ser revelada. Quiere decir que no estaba. Porque, Martín, donde hay ley no hay fe. No hay fe. Por eso dice antes que viniese la fe. Antes que viniese la fe. Quiere decir que venía. No estaba. No estaba. O sea, el pueblo judío, los judíos que estaban bajo ley, no eran partícipes de esa... No, porque en ley el hombre que haga estas cosas vive por ellas. Pero en fe tú no haces, ya está hecho. El don viene para descubrir lo que está hecho para ti. Apóstol, ¿y entonces cuándo comenzó exactamente? ¿Cuándo se manifestó? ¿Quién fue el autor de bueno, esa fe? así mismo lo dice, el autor y consumador de la fe es Jesucristo, después que resucitó. Allá en Hebreos capítulo 12, verso 2, podemos darle veracidad a eso. Hebreos 12:2 dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. El autor y consumador de la fe. Ahora, esa fe, Martín, eso es un don. Por ejemplo, puedes ver, vamos a tener que seguir dándole lectura a los versos bíblicos. Sí, claro, cómo no. En Efesios capítulo 2, verso 8. Mira lo que dice el apóstol hablando del don de la fe. Efesios 2:8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Fíjate lo que dice ahí, Martín. Por gracia sois salvos. Entonces te dice, no por tus obras, no por lo que tú logras, es por medio de la fe. Y después que te dice que es por medio de la fe, alguien pensará que esa fe tú tienes que alcanzarla esforzada. No, dice por medio de la fe. Y esto, la fe. Aclara, ¿no? No de vosotros. Y esto no es de vosotros, es un don de Dios. Quiere decir que eso es un don que está... tú naces con ese don. El Evangelio lo alumbra y lo activa. O sea que ¿quiénes tienen ese don, apóstol? Solo las ovejas. Los lobos no las traen. En otras palabras, los escogidos del Señor traen ese don. Esa fe, ese don. Y eso es un don completo. O sea, ese don tú no le puedes ni quitar ni añadir. Tú sabes que yo no sé si tú tienes memoria de personas que dicen, ay Señor, auméntame la fe. Ajá. Porque los apóstoles una vez dijeron, auméntame la fe. Ajá. Bueno, eso cabía antes de Cristo morir, pero después que murió tú no puedes decir, Señor, auméntame la fe, porque eso es un don que está completo, no se te puede aumentar. Lo que se te puede es dar más información para que la uses más poderosamente, pero eso es un don que no se le puede quitar ni añadir. O sea, no hay un creyente con una fe pequeña y el otro con una fe grande, o el pastor de la iglesia tiene una fe grande y los otros... Todos tenemos el mismo don, el don de la fe, porque el don que te salva, que me salva, que te salvó, que lo salvó a ellos, es un don y viene completito, eso está integrado en cada creyente. Ese don se pierde, hay manera de que en un descuido, por alguna dificultad, alguna obra de la carne, se pueda perder la fe. Fíjate, por eso es que nosotros enseñamos que la salvación no se pierde, porque lo que te dio a ti la salvación fue el don de la fe. Ajá. Y Romanos 11:29, me gustaría que le dieras lectura para que veas lo que sucede con los dones. Romanos 11:29, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Irrevocable. No se puede revocar. O sea, no se puede revocar. Quiere decir que ese don, una vez tú descubres que está en ti, y tú lo descubres cuando confiesas a Jesús como tu Salvador. Cuando algo te dice que Jesús murió y resucitó, cuando tú crees eso en tu espíritu, pues ahí tú descubres que tú tienes el don de la fe. Y ese don está contigo para siempre. Por eso es que Colosenses 2:10 dice que en Él estamos completos. Porque imagínate, con ese don... No se puede orar, Señor, dame fe, auméntame. O sea, concluimos hasta aquí que todo creyente tiene ese don. Todo creyente en Cristo Jesús
tiene ese don. Ahora, ¿cómo se activa ese don, apóstol? ¿Cómo se puede, que el creyente que nos está viendo ahora dice, maravilloso, he descubierto que tengo la fe de Cristo, el don de la fe, pero ¿cómo lo activo? Orando mucho, esforzándome. ¿Cómo se activa? Bueno, eso es bien importante porque si usas los medios incorrectos para desarrollar el poder de ese don, pues no te va a trabajar y te confundes. En Romanos capítulo 10 nos da la receta. Capítulo 10 creo que es el verso 14, pienso. El 17 posiblemente. El 17, la fe, sí, mira. Sí. Dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. La fe es por el oír y el oír por la palabra. O sea, la palabra de fe. Porque anteriormente dice, esta es la palabra de fe que predicamos. O sea, que el alimento de ese don es leyendo y no cualquier palabra. No, es las 14 epístolas de Pablo. Déjame hacer esto bien claro a todos los que me están escuchando. El Evangelio de gracia es lo único que activa y alimenta ese don. Si te pones a leer, por ejemplo, la Escritura, los salmos, aún los libros históricos como Mateo, Marcos, Lucas, eso no activa la fe. No, porque eso es una información que no está programada para activar el don de la fe. Lo único que te activa la fe es la palabra de gracia dada a través del apóstol Pablo, que es el apóstol a los gentiles. Porque a él fue el que se le encomendó ese ministerio de la fe. O sea, que solamente por la palabra se activa. Una vez se oye la palabra, puede activar ese... Exactamente. Y no es tu fe, es la fe. O sea, no es tu fe, porque tu fe no sirve, Martín. Tu fe sirve para montarte en un avión y pensar que vas a llegar. Digo, si llega. Entonces, pero eso es el don de la fe. O sea, ese es el espíritu mismo que está en Jesucristo, que te viene a ti. Por eso Pablo dijo, el justo por la fe. No por su fe. Por la fe. En el antiguo pacto era por su fe. En el antiguo pacto era por su fe porque eran por sus obras, sus esfuerzos. Pero entonces tú notas que en Romanos 1:17 dice que como está escrito, el justo por la, no por su, no por mi fe, sino por la fe. Por la fe divina. Así que eso es un don maravilloso, Martín. Apóstol, qué precioso. Yo recibo que todos los bendecidos ya han entendido esta parte. Tenemos el don de la fe. Ahora, apóstol, entrando ya en los beneficios, la aplicación, ¿cómo se aplica, cómo se activa, cómo podemos poner a desarrollar esa fe que tenemos en la vida diaria? Bueno, fíjate, es bien importante notar, Martín, que el don de la fe que está en nosotros, o sea, yo no tengo que orar por ti para que tú tengas más fe. Pablo una vez llamó que tenemos que dejar los rudimentos de la fe en Dios. O sea, tú no tienes que estar, Dios mío, ayúdame. No, porque es que ya el don está en ti. Es como Moisés. Imagínate Moisés frente al mar rojo y viene el enemigo y entonces él empieza a clamar a Dios. Entonces Dios le dice, no clames a mí, ¿qué tienes en la mano? Y entonces él tenía la vara, sí. Y entonces le dijo, tírala contra el agua, y la tiró y entonces se abrió el mar. En otras palabras, ahora tú no puedes, un creyente del Nuevo Testamento no está supuesto a estar de rodillas, Señor, ten misericordia, porque no me ayuda, que mira, el pastor ore por mí. ¿Tú has oído eso de pastor? Sí, porque el pastor es que tiene una fe más grande. No, si el pastor y el creyente tienen el don de la fe, entonces ahora lo que tú tienes que hacer es comenzar a confesar la palabra escrita. Para eso lo mejor es ver Segunda carta a los Corintios, capítulo 4, en el verso 13, mira lo que dice. Segunda carta a los Corintios, capítulo 4, versículo 13. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. El secreto ahí, Martín, está en hablar, porque en el viejo pacto era por obras, y entonces el hombre vivía por lo que hacía, pero en el nuevo pacto el hombre vive por lo que habla. Vamos a darle una lectura a Romanos capítulo 10, verso 3. Mira a ver dónde es que dice que el hombre que vive, que haga estas cosas, vivirá por ellas. Dice,
Porque 10:5, Romanos 10:5, Ajá. porque de la justicia que es por la ley, Moisés escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Que haga, ¿sí? Allá era hacer. Es hacer, acá es hablar. Hablar. Por eso es que dice, teniendo el mismo espíritu de fe. O sea, el espíritu que está en ti, está en mí, está en ellos, está en todos los elegidos, es un espíritu de poder. Es un espíritu de amor, un espíritu de dominio propio. Hay que desarrollarlo con pláticas como esta. Entonces, ¿qué sucede? Que teniendo ese espíritu, teniendo el mismo espíritu de fe, creí, ya lo creo. Porque la palabra, al yo leerla, me da creencia. Es viva. Entonces, dice, creí por lo cual hablé. Entonces, en este día, Martín, yo quería invitar a miles de personas. O sea, hoy vamos a tener sanidades, van a haber muchas sanidades, nos van a escribir diciendo todas las sanidades que van a haber. Prosperidad. Porque cuando tú haces eso, los ángeles que están a servicio nuestro comienzan y se llevan, como en esta semana, una hermana en Bolivia, la iban a operar de un tumor y entonces ella confesó la palabra y cuando fue donde el médico el tumor se había ido. O sea, los ángeles hacen maravillas, pero no imponiendo mano. No hay que imponer mano. Antes de la cruz, pues Jesús ponía la mano sobre los enfermos porque el don no estaba. Claro. Pero ahora se convierte en un rudimento porque ahora yo no tengo que ponerte la mano encima porque Ya no es está. que tú tienes el mismo espíritu que yo tengo. Adentro ya. Y entonces lo que tú tienes que hacer es creer por lo cual hablé. Por ejemplo, el primer beneficio que vamos a hablar ahora, vamos a hablar de prosperidad. ¿Podrá ese espíritu de fe llevarte a ti a prosperidad? Hay un principio. Te voy a pedir que leas segunda carta a los Corintios, capítulo 9, verso 8. Mira el principio de sanidad. Segunda de carta a los Corintios 8:9 dice: porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Eso es una posición, Martín. O sea, alguien puede decir, no, yo no quiero ser rico, eso es vanidoso. Si desde 2000 años atrás hubiera comenzado, no hubieran pobreza en los pueblos. Lo que sucede es que como el pueblo no lee esos versos bíblicos, se quedaron con Jesús antes de la cruz, que dice que no tenían de recostar su cabeza. O sea, pensaban que él era pobre, porque él, siendo rico, se hizo pobre. Pero la pobreza de él era para enriquecer a las naciones. Pero se obvió esa posición. Martín, tú tienes todo el derecho de decir, yo soy rico. Aunque no tengas un centavo, y dices, bueno, no, yo te estoy diciendo que tengo dinero, yo lo que te estoy diciendo es que soy rico, eso es una posición. Cuando tú haces eso, tú honras a Jesucristo y los ángeles te escuchan. Entonces, le toca a los ángeles, por tú hablar la palabra de fe, le toca a ellos conseguir tu mejor trabajo, buscarte amistades que te lleven a una situación financiera mejor, te protegen para que no hagas malos negocios. O sea, es un espíritu de prosperidad. Que estamos llamados a hablarlo. Es cuestión de hablarlo. Sin verlo, aún sin verlo. Aún sin verlo. O sea, llamando las cosas que no son. Que no son, porque el padre de la fe, recuerda, dice que él llamaba las cosas que no son como si fuesen. Como si fuesen. Y entonces, ok, yo decirle, por ejemplo, ir a Cuba, que nosotros tenemos allí 9 centros educativos. Imagínate ellos decir allí, somos ricos. Pues yo lo he visto recogiendo allí las ofrendas. Hermano, usted es rico, diga, soy rico. Y la situación financiera allí es precoz, tú sabes, es bien delicada. Pero ellos dicen, bueno, si la Biblia lo dice, yo lo creo. Un buen creyente en Jesucristo habla así. Si la Biblia lo dice, yo lo creo, aunque no lo vea, aunque no lo sienta, aunque pasen años. Porque el padre de la fe le pasó eso. Mira, Dios, el principio está en este, Martín. Dios le dijo a Abraham que iba a tener un hijo, pero él estaba viejo y su esposa estéril. Pero como Dios lo dijo, por eso es que él le llaman el padre de la fe. Como Dios se lo dijo, entonces él cogió y dijo, bueno, yo lo creo. Vamos, gracias Señor por ese hijo. Y lo dice léete Romanos 4:17 para que tú veas el principio que los que nos están escuchando hoy tienen que hacerlo. Dios, a mí me ha trabajado, a ti te ha trabajado, a todos los bendecidos que estamos en este ministerio nos trabaja. ¿Por qué no le va a trabajar a uno más que venga? Claro que sí. Si Dios no es mezquino. ¿Qué dice? 4:17. Sí. Como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes, delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. ¿Que no son?
como si fuese. Como si fuesen. Así que yo invito a los que me están escuchando que digan, yo soy rico. Es que es tan incómodo para la carne no quiere decirlo. Y otros creen que estamos enseñando doctrinas nuevas. No. La prosperidad es parte del Evangelio, que tú tengas, como dice primera carta a Timoteo 6:19, que Pablo dice que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Qué maravilla. Y también Pablo dijo el amor al dinero, pero no amamos el dinero, lo que amamos es la prosperidad. El dinero lo usamos para que esta palabra corra, como hemos hecho, ¿no? Lo invertimos en el mismo reino y todos prosperan. Así es. Es, apóstol, que un creyente, teniendo el mismo espíritu de fe conforme a lo que está escrito, con ese don, no se conforma a la situación de su país o de su nación, él puede declararse rico donde esté. Aún viendo la situación financiera. Y los ángeles están llamados a... Y los ángeles están llamados a prosperar a ese que se colocó en esa confesión. Oye. Porque es teniendo el mismo espíritu de fe. Creí por lo cual hablé. El que está hablando. El problema es que mucha gente no habla. Se ponen a pensarlo, a meditarlo. Señor, si yo pudiera... tú no puedes hacer nada. Nuestra competencia viene de Dios. Dios lo dice, yo lo creo. Ahí lo dice, yo lo confieso. Yo lo confieso. Entonces, apóstol, ¿qué otro beneficio? La prosperidad. La prosperidad. Vamos a hablar ahora de sanidad. Sanidad. Porque puede haber alguien que esté enfermo que nos esté escuchando y queremos enseñarle los principios de sanidad. Segunda carta a los Corintios, capítulo 4, verso 10. Mira lo que dice. Llevando en el cuerpo siempre, por todas partes, la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. En nuestros cuerpos mortales. Fíjate, llevando siempre por todas partes la muerte de Jesús. No es que tú vas a coger una cruz y vas a cargar y vas a andar en tristeza. Lo que eso quiere decir es, como ya tú sabes que la muerte de Jesús trajo el don de la fe, pues entonces tú siempre cuentas que como Él murió para darte ese espíritu de fe a ti, entonces tú dices, recibo que la vida de Jesús se manifiesta en mi cuerpo mortal. Quiere decir que si la vida de Jesús se manifiesta en mí, Martín, y yo tengo un cáncer, como hemos visto, SIDA, cáncer, todo tipo de enfermedad, es confesar. Si la vida de Jesús se manifiesta en el cuerpo del que me está escuchando, ¿qué va a suceder, Martín? ¿Qué va a suceder si la vida de Jesús se manifiesta en un enfermo de poco ánimo, que está atribulado, que está deprimido por lo que ha pasado, por los sufrimientos? La vida de Jesús inmediatamente activa el poder de Dios. O sea, apóstol, esa persona no necesita un ayuno, orar muchas horas, tirarse de rodillas, no. Ya el que hace los milagros vive dentro de él, entonces. Pues si está el don de la fe que está dentro de ti, es cuestión de activarlo por la boca. Esta es la palabra de fe que predicamos. Es una palabra de fe. Y fe es la certeza de lo que se espera. La convicción de lo que no se ve. A veces no se ve. No se ve, pero tú lo confiesas y del mundo espíritu vas al mundo físico. O sea, me puedo declarar sano en este día. Tú estás sano. Yo estoy sano. De la cabeza a los pies. Yo estoy sano. Y próspero. Y salvo siempre. Sí, salvo. Próspero, sano, salvo. Hay otro beneficio más que a mí me gusta mucho. ¿Me has comentado los ángeles? Bueno, los ángeles son los que activan esos milagros en nuestra vida. Pero, reposo, por ejemplo, paz. ¿Tú sabes cuántas personas no tienen paz y viven amargados? Y siempre tú les preguntas, ¿cómo estás? Aquí, tú sabes, que este país, que el gobierno, que siempre se está quejando. Mirando las circunstancias. Mira lo que dice Romanos 15:13. Es bien importante lo que hace esta palabra de gracia, ese espíritu que está en todos los creyentes. Romanos 15:13 dice, y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, no en el obrar, en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Dice que el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, no en el obrar. Sí, las iglesias cristianas se ponen a obrar. Y ahí es. Y empiezan a ayunar. Y empiezan a enviar misas y novenarios y a pagar votos. Tú sabes, empiezan a hacer... No es tiempo de hacer nada. Es tiempo de hablar la palabra del Evangelio, confesarla. Y cuando uno lo hace sin contaminar eso, porque tampoco esto es como una lotería, voy a ver si trabaja. No. Tú tienes que alimentarte de la palabra de gracia y comenzar a confesarla hasta que tú ves que lo que Dios promete lo cumple.
Y no orar cualquier cosa, entonces, orar conforme a lo que está. Orar conforme a lo que está escrito. Por eso es que dice que conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Tiene que estar escrito. Si está escrito, agárrate de esa promesa para que tú veas cómo trabajas. O sea, puedo orar muchas horas, pero si no tiene el fundamento de la gracia. Sí, tú puedes orar, tirarte de... Mira, si por orar, atiende bien Martín, si por orar, si la oración hiciera algo, Cuba estuviera libre, no hubiera hambre en los países, no es orar, es confesar correctamente. Si no lo haces correctamente, no te va a trabajar. Apóstol, entonces todos estos bendecidos que están en sus casas, que nos ven en las cárceles, que nos ven en todo sitio, ellos ya tienen ese espíritu de fe, pueden activarlo, cambiar las circunstancias, su hogar. Sin hacer nada. Sus hijos, darle ese espíritu de fe. Martín, yo vivo hace 14 años haciendo nada, hablando. Tú no ves que Pablo dice que ahora con la mente le sirvo a la ley de Dios. Romanos 7:25 dice que antes era con el cuerpo, pero como ahora pasó la ley, ahora es la gracia solo trabaja con espíritu. Y entonces el espíritu tuyo comienza a confesar la palabra. Yo no he hecho nada, Martín. ¿Tú te crees que yo pierdo el sueño orando por ti? Yo puedo orar por ti, por específico. Señor, mira, Martín va para un viaje específico. Pero yo, ay, Señor, bendíceme. ¿Cómo yo voy a decir bendíceme si tú estás completo? Tú tienes el mismo espíritu de fe que tengo yo. O sea, eso es como la gente por ahí que dice, pastor, ore por mí. Y llaman, ay, oren por mí. Y van por allá, ay, oren. Paren esa pedidera de... Cadenas de oración. Cadenas de oración. Vamos a hacer una cadena de oración. No. Todos tenemos el mismo espíritu de fe. Es tiempo de declarar la palabra, Martín. Yo voy a hacer una oración de fe, de que los que nos están escuchando ahí en sus casas echen fuera todo espíritu de pobreza, todo espíritu de queja, todo espíritu de enfermedad, todo espíritu de conformismo. Levántese, coja su boca, levante su sacerdocio. Mira, la palabra confesión es una palabra compuesta, con fe. Editación, una editación de fe. Es una confesión de fe. Así que yo declaro ahora, Martín, lo declaramos, así lo recibimos. Declaramos sanidad, declaro prosperidad, declaro paz, declaro espíritu de victoria en cada hogar, porque no hay nada en esta tierra que pueda más que el don de la fe, que ya está dentro de los creyentes. Maravilloso. Apóstol, entrando ya al final, ese espíritu de fe. Entonces, un creyente no es tiempo de estar diciendo estoy pobre, estoy enfermo, el diablo me tiene así, la situación del país, voy a perder el trabajo. No es tiempo de estar hablando conforme a las circunstancias. Sí, no, fíjate, hay un ejemplo bien rápido que te voy a dar. ¿Te recuerdas los espías que fueron? Josué y Caleb. Josué y Caleb. Que los enviaron. Sí, 10 vieron monstruos gigantes. Mira que ellos estaban malos. Pero como ellos eran de otro espíritu. De fe. De fe. Dijeron, muchachos, aquello está tremendo, está maravilloso. ¿Lo ves? O sea, todo depende con el ojo con que se miran las cosas. O sea, que aún en las situaciones que estemos, podemos declarar nuestro hogar bendecido, nuestros hijos. Con toda bendición. Nuestros hijos prósperos, ángeles a nuestro servicio. El hogar renovado totalmente, Martín. Apóstol, yo recibo que miles de nosotros y todos los que nos están viendo a partir de hoy activan esa confesión, tienen el mismo espíritu de fe. Sí, imagínate. Y veremos los cambios en las naciones. Dios no tiene que ayudarlos, ya Dios los ayudó. Si les dio el don de la fe, el mismo espíritu de fe. Apóstol, pues en este día queremos invitarlos a que nos escriban, graben estos programas, pidan material gratuito y entren en este espíritu de fe, comiencen a editar su confesión y a declararse como Dios dice que ya están bendecidos con toda bendición. Hasta la próxima. Bendecidos. Tremendo, Martín. Bien, hemos llegado al final de tu programa Creciendo en Gracia. Recuerda que puedes solicitarnos material completamente gratis desde cualquier parte del mundo. Estamos a tu disposición también para contestar tus preguntas. Y también, por supuesto, puedes accesar nuestras páginas en el internet marcando www.creciendoengracia.com. Recuerda nuestras conferencias localmente, en donde podrás asistir completamente gratis a las conferencias de Creciendo en Gracia. Bien, no siendo más, recuerda que estaremos en un próximo programa compartiendo otro misterio del Evangelio contigo. Así que te declaro bendecido con toda bendición
espiritual. La esperanza no avergüenza, porque el amor del Espíritu de Dios nos fue dado. Sigue creyendo, no te pongas así, levántate y di que todo está bien. Sigue viviendo, que Él no te fallará. Limpia tus lágrimas y espera aún un poco más. Sostente en fe y ya verás. Mantente sin dudas, que el milagro llegará. Todo está bien, la vida es mucho más fácil sabiendo que Dios tiene todo en sus manos. Tengo valor.